Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta porque tenemos un programa súper completo y diferente. Hoy vamos a hablar del etiquetado de los alimentos. Hay una ley que no sé si está por salir que obliga a que los alimentos tengan el 5% adelante del paquete del etiquetado para saber qué contienen ellos. Qué bueno. Vamos a hablar también del sangrado de las encías. Ah, mira. ¿Sí? Así que vamos a dedicarnos a la higiene de la boca. Y el tema de pandemia, que no es menor, es el tema de los chicos y la depresión. Ahora, ¿qué pasó con nuestros niños que están deprimidos, que están con ansiedad? Así que vamos a hablar del tema. ¿Te parece? Me encanta. Dale, vamos. Bueno, estamos acá con Andrea Purita. Hola, Andre, nuestra nutricionista. Vamos a hablar sobre el etiquetado de los alimentos. A ver, ¿cómo es eso? Sí, exactamente. Viste que siempre las etiquetas se hacen muy engorrosas leerlas, ¿no? Para la gente hay que explicarle bien cómo leer una etiqueta, la letra chiquitita, que no se entiende. Bueno, hay una nueva ley, por suerte, del etiquetado de alimentos, que acá todavía no está en vigencia, calculo que no salió, pero sí en otros países se está utilizando, como en Uruguay, en Perú, en México, en Chile. Ya esta ley está funcionando y la verdad que da muy buen resultado. En primer lugar, ¿por qué? Es un pensamiento mío y creo que esto es así, es porque la gente puede elegir qué comer. O sea, no decimos que, ojo, no comer eso, sino que, bueno, te advierto que si ese producto, ahora te voy a decir cómo es el etiquetado, ese producto tiene esto, puede ser perjudicial para la salud. Es como eso es lo importante, sería el etiquetado. Claro, porque también las industrias se pusieron patas para arriba cuando salió todo esto, ¿no? Un poco difícil, pero la verdad que habría que reinventar, no ponerse en contra, sino reinventar un poco todo esto. ¿Para qué? Para que la gente pueda hacer una alimentación más consciente y cuidar la salud. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de comer un alimento? Mira, te voy a explicar el etiquetado que es muy interesante. Son hexágonos, ¿sí? Negros y blancos que tienen que ocupar por lo menos el 5% del frente del producto para que se vea y son muy impactantes. Entonces, en ese etiquetado lo que vas a tener es, por ejemplo, un alimento alto en sodio y te va a decir alto en sodio, alto en grasa, grasas saturadas, porque hay que explicarle a la gente también cuál es una grasa saturada, cuál no la es. Entonces, ahí te va a decir la grasa mala, digamos, es la saturada. ¿Y en lo que está etiquetado te dice lo malo que tiene el producto o lo bueno? No, lo que te dice es alto en qué es ese producto que es perjudicial para la salud en realidad. Ok, entonces es una alerta. Es una alerta para lo que no es beneficioso. Lo que no es bueno para la salud. De pronto si vos decís, bueno, yo como... Esto se dan los productos procesados y ultraprocesados, ¿no? Hay que explicar esto, no los productos naturales. Si por ejemplo vos haces, no sé, compras un paquete de arroz pisingallo, por ejemplo. No va a tener ninguna etiqueta. No, por ejemplo, en el azúcar, a ver, es puro hidrato de carbono, claro, pero sabemos que es azúcar. Entonces, son todos los agregados que le hace la industria a todos los procesados y ultraprocesados. Entonces, vos decís, bueno, sodio, ¿cuánto puedo comer por día? La verdad que es 1 gramo, ¿sí? Por caloría. Entonces, si un producto tiene 100 calorías, serán 100 miligramos de sodio en el día que puedes consumir. ¿Se entiende? Si tiene más de 100 miligramos ese producto, obviamente ya es un problema, no deberías consumirlo. Entonces, esto es lo que va a advertir y alertar a la gente al momento de elegir sus productos. ¿Qué va a etiquetar? Las calorías altas, el sodio, o sea, la sal alta, la cantidad de grasas, ¿sí? Saturadas, las grasas malas, digamos, y la cantidad de azúcares libres, que son también azúcares agregados en los productos. Después tenemos los hidratos de carbono complejos, azúcares complejos, que no son malas. Entonces, esto es bueno y a mí me encanta esta ley porque también se va a ser extendida a los colegios. O sea, todos los kioscos de colegios no van a poder vender a los niños productos que tengan esta etiqueta, ¿sí? Entonces ya vamos a tener una alimentación un poco más natural para los chicos en los colegios, dentro de todo que los kioscos siempre fueron un poco cuestionados, ¿no? Y por otro lado, todo lo que es publicidad o información engañosa. Porque claro. ¿cómo hacemos para leer bien esas etiquetas, no, Ricardo? Esto es, mira, por ejemplo, un aceite, ¿no? Un aceite que cuando vos lees dice 0 colesterol. Pero el aceite no tiene colesterol. Es imposible que lo tenga. No tiene porque es aceite vegetal. Y nada de lo que contengan los vegetales, o sea, que provengan los vegetales va a contener colesterol. Claro. No es una grasa. Entonces es como engañosa y está bien lo que están diciendo, es 0% colesterol.
¿Se entiende? También Pero la podría decir gente... 0% de vino. Claro, pero la gente cuando lee 0% colesterol dice, qué buena. Qué sano. Este aceite es buenísimo, no tiene colesterol, pero ningún aceite en Ay, su me composición tiene colesterol. Bueno. Entonces, esto es lo que hay que empezar también a entender, a informarse, y que estoy feliz que estas etiquetas puedan aparecer acá, porque es advertirle a la gente y en el momento de elegir su alimentación, elegir, bueno, quiero comer más saludable, sé lo que estoy comiendo, ya no tanto el engaño de lo que nos da la industria y agarrar con los ojos cerrados sin saber lo que estamos consumiendo, ¿no? Me parece que este es el punto más importante de las etiquetas, y que no se maten leyendo las etiquetas chiquititas. Tienen que tener en cuenta siempre esto: calorías, sodio, grasas malas, saturadas, ¿sí? Y también los hidratos de carbono o azúcares libres. Y después hay otros azúcares que van a aparecer también en las etiquetas, que la gente tiene que aprender a detectarlos. Pero bueno, es esto un poco. Y lo que hemos visto también este último tiempo es alimentos a base de leche, alimentos a base de miel, Muy y te lo bien venden. esto, muy bien esta. Mira, en realidad, cuando uno va a la góndola, ¿sí?, no se detiene alertando. Entonces dice queso rallado, por ejemplo. Si vos a veces lees las etiquetas, te dice a base de, no sé, almidón o semolina o sémola, pero no es queso. Entonces vos lo compras Con gusto a queso. como si fuera queso, y están tan bien hechos, pero no es que están... Pero no son más sanos, no. No, claro que no. 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 Hay uno que dice a base de miel, por ejemplo. Tiene todo el formato de miel. No, es todo... no significa... Vos No tiene nada de vos miel. querés comer un queso rallado, ¿sí? Ese queso lleva una maduración de un tiempo, un proceso. Entonces pensás que estás comiendo ese riquísimo queso rallado. Sí. Cuando vas a la góndola y encontrás un paquetito, ¿qué dice queso en la etiqueta? Queso rallado, pero lees la etiqueta atrás que te dice a base de semolino, harina no sé de qué. Bueno, no es un queso rallado. No, claro. Entonces, fíjate cómo compramos a veces con los ojos cerrados o a ciegas, porque en realidad no sabemos cómo elegir. Perfecto. Hay que leer mucho las etiquetas a base de. Esto está muy bueno porque a veces a base de almidón de maíz o a base de... Entonces no es el producto original, ¿no? Ya lo estamos distorsionando. Pero bueno, muchas gracias, Por Andrea. favor. Bueno, Bueno. a base de Nada. Ay, a base de nada vamos a hablar. Vamos a estar bien. Bueno, muy bien. Vamos a hablar sobre la depresión y ansiedad de los chicos. Estamos con la doctora de psicología, Mónica Crupi. Hola, Doc, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué raro eso, pensar que un chico puede tener ese tipo de situación, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es muy triste, es muy doloroso. Y vimos muchos casos ahora en pandemia, ¿no? Por esta situación disruptiva de la pandemia, por, como yo les decía la vez pasada, el cambio abrupto de estilo de vida del niño y su familia, los sufrimientos de la familia. Tal es así que estas situaciones tan terribles que hemos visto con un grupo de colegas argentinos y del exterior, las plasmamos a tiempo real, hicimos un registro a tiempo real de estas dolorosas situaciones y hemos producido 5 libros hasta el momento con las crónicas de la pandemia, no solamente acá en Argentina, sino también en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y lo que observamos, o sea, porque hay una conclusión, un resultado de todo esto, lo que observamos fueron estas ansiedades y angustias que irrumpían y que se trasladaban en los niños a una serie de sintomatologías como pesadillas, trastornos en la alimentación, la tristeza por las pérdidas de los seres queridos. Bueno, el aumento del sedentarismo y el uso de las pantallas, en fin, una situación muy complicada y compleja que hemos visto con niños, su familia, en hogares, no solamente acá, como te digo, en distintas partes del mundo también. Es decir, el parte sería entonces que el niño, al cambiar todos sus hábitos, digamos, de alguna manera le afecta en su manera de vivir el día a día, sería. Sí, eso es un aspecto. Después las situaciones puntuales que cada familia vivió
y fue atravesada por la pandemia, ¿no? ¿Qué situaciones, qué circunstancias, cuántas pérdidas hubo en cada familia? Mónica, y tenemos que hablar de esto, tenemos que sentarnos como familia y abordar y decir que estoy triste, como extraño, me encantaba ir a jugar a la pelota, a mí también me encantaba ir a pasear con mi amiga. ¿Contar que a todos nos pasa lo mismo o no? No, por supuesto que sí, es fundamental el diálogo, los espacios de diálogo con la familia, con todos los miembros de la familia, ponerle palabras a aquello que nos está pasando, que le está pasando al niño, ayudarlo con las palabras, armar espacios lúdicos, situaciones donde el niño pueda descargar esas ansiedades, ¿no? Ya que una cuestión fundamental y vital para el niño, que es la escuela, hablamos el año pasado, ¿no? Sí. Estaba cerrada. Claro. Ahora por lo menos la escuela está abierta, hay presencialidad y la situación es diferente. Pero en aquel momento que estaba todo cerrado, hasta la escuela también, que la escuela es un lugar vital, es un lugar no solamente de transmisión de conocimientos, de socialización, pero de contención para el niño y también para su familia. Es un gran organizador. Entonces, al estar todo eso cerrado, obviamente empezaron a surgir, como te digo, muchas angustias, mucho sufrimiento, mucho miedo. El miedo no es menor. Muchos chicos con mucho miedo que les pase algo a sus padres, a sus seres queridos, el no poder ver a los familiares. Bueno, son situaciones terribles, estas situaciones de crisis y de catástrofes que venimos atravesando desde el 2020. ¿Y cuál sería un disparador en la familia para llegar a una consulta, diríamos, psicológica o con el pediatra? ¿Cuál sería el momento si es que los padres ven algún cambio grande? Hubo muchos y hubo situaciones de mucho desborde emocional. Y esos fueron los momentos de consulta. No nos olvidemos, porque ahora parece que, digamos, lo que sucede ahora en la pandemia es muy distinto a lo que sucedía en marzo. Es como que nos hemos acostumbrado a convivir con la pandemia. O sea, ¿no es lo mismo que lo que pasabas un año atrás? Exactamente, Okay. Un año atrás, en marzo del 2020. ¿Se acuerdan que hubo un cierre abrupto de las fronteras? Hay muchas personas, muchas familias que se quedaron sin poder volver a sus casas, ¿no? Que tuvieron que convivir con familiares obligadamente. Sí, no había otra manera. Los padres trabajaban claro, en la casa. esa es una situación, una realidad. Otra realidad es que los padres llevaron su trabajo a su casa. Claro, diferentes realidades Hay de todo tipo. diferentes realidades de todo tipo. Con las carencias que conlleva esto. Con las carencias falta de espacio muchas veces. Bueno, por supuesto. La ausencia de espacio, la constricción en el espacio. Bueno, todo eso favoreció a que muchos niños hicieran síntomas, pero también hay que entender, dentro de los síntomas hay síntomas o situaciones emocionales, de reacción emocional que son normales frente a las situaciones de encierro. Y hay otras que por su desborde se hace necesario consultar. Claro. Pero no todo es negativo tampoco, porque estas situaciones de contacto estrecho familiar ha puesto o ha dado visibilidad a ciertos problemas de los niños que antes, por la vorágine cotidiana en la cual vivían los padres, por ahí no pasaban desapercibidas ciertas cuestiones que también fueron motivo de consulta. O sea que no todo es negativo, ¿no? Hay puntos positivos del encierro que uno puede rescatar. Claro. En el programa pasado hablamos de la creatividad un poco y de los sostenes que tenían las personas frente a los duelos. Y bueno, esta creatividad en cuarentena que surgió en muchos hogares dio lugar justamente a que abrir este espacio que por ahí, por la actividad cotidiana estaba dejado de lado, que es la actividad lúdica entre padres e hijos, que es sumamente enriquecedora. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Vamos, dale.
Llega el momento de hablar del sangrado de encías. Estamos con el doctor Agustín de Samarín, odontólogo. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Verónica? Bueno, ay, me sangran las encías. ¿Qué es eso de sangrado de encías? ¿Por qué a veces nos pasa? Pasa porque hay una enfermedad, que es la enfermedad periodontal, o también llamada piorrea, a veces se conoce como piorrea, que es una enfermedad en la cual hay un proceso infeccioso que actúa en las encías, que está relacionado al atrapamiento de placa bacteriana, o sea, los restos de alimentos, restos de bacterias que a veces permanecen en la cavidad bucal, si no los removemos bien con nuestra técnica de higiene, van provocando un proceso inflamatorio y un proceso infeccioso en las encías, y estas se inflaman. Y como respuesta inflamatoria aparece entonces el sangrado en las encías. Entonces, ¿podemos decir que arrancaría con una falta de higiene? Exactamente. Hay, por supuesto, algunos casos puntuales en los cuales no, pero el 98% de la patología de las encías tiene que ver con el atrapamiento de placa bacteriana. ¿Y con cepillarse muy fuerte? Sí, no solamente cepillarse fuerte, o mejor dicho, mal. Es otra forma de cepillarse, una técnica de higiene adecuada para poder remover la placa bacteriana, tanto del aspecto que nosotros vemos de las piezas dentarias, como justamente la parte de las piezas dentarias que apunta hacia el paladar, lo digo para que me puedan comprender, y el espacio entre los dientes. Esos son dos lugares claves, o tres lugares claves donde tenemos que... Sí, hilo dental, interdental, hilo todo dental, eso. Palillos interdentales, cepillo dental adecuado para no lastimar. Tiene que ser esto un equilibrio entre mantener la higiene correctamente y no dañar también los tejidos, la encía propiamente dicho. ¿En la lengua? Bueno, hay teorías en las cuales hablamos de que la lengua también debe cepillarse o higienizarse. Otras teorías dicen que no. La verdad que eso está medio discutido, pero fundamentalmente es la higiene alrededor de las piezas dentarias, en la unión entre el diente y la encía, que es el lugar donde se acumula fundamentalmente la placa bacteriana. Y es esta la que genera este proceso inflamatorio, que lleva, entre otras cosas, también, por ejemplo, a tener mal aliento. Es una cuestión bastante común o una consulta frecuente, justamente. ¿Eso por cepillarse mal? Sí, te diría también el gran porcentaje de las causas de la halitosis. Mucha gente lo asocia con algún problema intestinal o algún problema estomacal, pero tiene su punto de partida en la presencia de la inflamación gingival, porque la encía sangra. Esto se genera entonces un mal sabor o una fea sensación a nivel de la cavidad bucal. Entonces, el manejar la higiene, el manejar correctamente los elementos de higiene y, por supuesto, el tratamiento profesional contribuyen a que esto no suceda, ¿no? A ver, entonces, si hablamos de higiene, ¿cómo debería ser entonces una higiene? Muy a grandes rasgos, con este modelo que tenemos acá, que es un macromodelo, justamente para poder explicar la forma de cepillarse. Lo fundamental entonces es limpiar la unión entre el diente y la encía. Para eso debemos colocar nuestro cepillo a 45 grados con respecto al eje del diente, levemente inclinado, e ir higienizando de a pocos dientes en la unión entre el diente y la encía. Y en ese movimiento, no circular. No circular. En este Eso. movimiento, porque entonces las cerdas del cepillo se introducen dentro de ese surco que se forma entre el diente y la encía, y de esa manera removemos bien la placa bacteriana. Hay otras técnicas también de higiene, pero esta es la más común. Esta es la más común. ¿Y qué pasa con el tema de la pasta? ¿Tiene que ver la pasta que sea buena calidad o mala calidad para la higiene o no? La pasta dentífrica, por supuesto, influye. Hay dentífricos que tienen orientados hacia distintos aspectos, y fundamentalmente hay aquellos que tienen contenido de flúor, que contribuye también a prevenir la caries, que es otra patología bucal muy frecuente. Y también hay algunos dentífricos o pastas dentífricas que tienen componentes para blanquear o para desensibilizar las piezas dentarias. Todas ellas, por supuesto, aplicadas donde corresponde, tienen su utilidad. Pero fundamentalmente la remoción mecánica de la placa bacteriana, es decir, con el cepillo y con los elementos de higiene interdental, eso es lo fundamental para mantener la boca con un nivel de infección bacteriana, que siempre hay bacterias en la boca, obviamente, pero mantenerlas a un nivel compatible con la salud, que no inflame nuestras encías y que no haya entonces sangrado de las encías. Y esa inflamación también tiene como síntoma eso que molesta el frío, el calor, cuando se toman bebidas así. La hipersensibilidad dentaria, que es a lo que vos te referís, Ricardo, está fundamentalmente, se produce cuando se retraen las encías. Como consecuencia de la inflamación de las encías, se retrae el hueso, se reabsorbe el hueso que sostiene la pieza dentaria,
queda la raíz expuesta y a partir de eso es donde comienza la hipersensibilidad. Pero nosotros estamos hablando de un estadio previo a eso, que es cuando notamos que nuestras encías están inflamadas, hinchadas, duelen a veces, tienen un color rojizo. La encía sana tiene un color rosa pálido, bien suave. En cambio, cuando están inflamadas son rojizas, sangran espontáneamente. El paciente refiere a veces cierta incomodidad social porque tiene miedo de la típica morder una manzana y que en ese momento quede sangre. Entonces, bueno, para evitar todo eso, entonces nada. Y eso con el tiempo se revierte. Si uno tiene... Si se trata es perfectamente reversible y sin ninguna secuela. ¿En cuánto tiempo? Bueno, generalmente un tratamiento, o sea, hay un cambio muy drástico, muy significativo. En las primeras etapas del tratamiento ya hay un cambio sustancial. Esto es una patología que acompaña, es crónica y de mucho tiempo y cíclica también en su evolución. Entonces es muy importante mantener un control periódico para mantener esto en condiciones. Pero en general, cuando se revierte la técnica de higiene y se hace la correcta, mejora sustancialmente el cuadro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, encantado. Hasta luego. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas es lo más. Aromas es lo más. Transforma tu casa con aromas. Es lo más. Aromas es lo más. ¿Te gustaría ser revendedora de aromas? Llámanos, porque aromas es lo más. Muy bien, Ricardo, sé que estuviste trabajando para nosotros, así que por favor quiero que nos presentes tu nota. Bueno, gracias Verónica. Estamos con la farmacéutica Liliana Nogueras, asesora de la Confederación Farmacéutica Argentina, para volver a hablar del tema de vacunación, porque los otros días, Liliana, nos quedamos cortos, así que, ¿cómo andas, Liliana? Vamos a hablar ahora de neumonía. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente y bueno, vamos a hablar un poquito de prevención de neumonía. Sí, para hablar de los esquemas, cómo es el esquema completo para una persona, quién se debe vacunar, a quién corresponde, quiénes son los factores de riesgo. A ver, contanos un poco. Bueno, nuestro calendario nacional de vacunación, que es un calendario nacional muy amplio, establece que para protegernos contra las infecciones causadas por el Streptococcus pneumoniae, que en realidad son muchos serotipos, contamos y podemos acceder a 2 vacunas. La vacuna que es conjugada 13, es decir, que cubre contra 13 serotipos, es la que aplicamos en los primeros años de la vida y que después aplicamos secuencialmente con la vacuna polisacárida 23. Nuestro calendario nacional de vacunación establece la vacunación obligatoria para los primeros años de vida. Ya empezamos a partir de los 2 meses a proteger contra las infecciones por neumococo, las que pueden ser causantes en los niños de otitis medias, neumonía adquirida de la comunidad y casos más graves como la enfermedad neumocóxica invasiva. Y luego, la mayor incidencia de la enfermedad la tenemos en el otro extremo de la vida, es decir, en los primeros años y a los mayores de 65 años. En este caso, lo que se recomienda es lo que se denomina esquema secuencial, es decir, empezar con una de las vacunas, empezamos por la vacuna conjugada 13 y al año aplicamos la vacuna polisacárida 23. Muchas veces la gente en nuestras farmacias nos dice, me vengo a dar la segunda dosis. En realidad es otra vacuna, lo que vienen es a completar el esquema. Y se considera que el esquema no está completo hasta que no se han dado los 2 tipos de vacunas. Pero sí es importante que la gente tenga presente que la vacuna conjugada 13, salvo casos especiales, porque nuestro calendario nacional de vacunación no solamente va a cubrir a estos 2 grupos etarios, sino a todo aquel otro individuo, a todo aquel otro huésped que tenga factores de riesgo. Es decir, que sea especialmente susceptible a padecer complicaciones si adquiere una infección por neumococo. ¿Y cómo se da esta vacuna con respecto a la vacunación de COVID? Digamos, ¿se puede ir juntas? ¿Hay que esperar un tiempo? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? A ver, nosotros siempre cuando hablamos de vacunación hablamos de oportunidad de vacunación. Entonces siempre decimos que tenemos que tratar de dar todas las vacunas que podamos en una sola visita.
Bueno, por el momento esto no es coincidente con la vacunación contra la COVID-19. La recomendación hasta ahora nos está diciendo que tenemos que distanciar 14 días para aplicar las vacunas, que no las podemos aplicar conjuntamente con la vacuna de la COVID-19. Tengamos en cuenta que son vacunas que estamos aplicando por primera vez en nuestro país y tenemos que extremar las medidas de seguridad para la aplicación de estas vacunas. Es muy probable que cuando se tenga más experiencia, quizás sí se puedan aplicar en forma simultánea porque teóricamente no hay nada que lo impida, pero la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación nos dice que debemos espaciarlas 14 días. Bueno, clarísimo, Liliana, así que muchas gracias y bueno, seguimos en Tesis de Salud. Simmons, descansá en primera clase. Buenísimo el programa de hoy, ¿eh? La verdad que Súper sí. completito. Sabemos que si nos limpiamos bien, no nos va a pasar nada, lo que higiene la boca es espectacular. También si vamos al súper y chequeamos bien qué contiene el alimento, vamos a comprar lo que queremos comer. Sabemos qué queremos comer. Muy bien, y a cuidarnos del tema de la depresión, este tema de decaimiento de Estar nuestros atento. chicos también, hay que estar atentos. Bueno, nos reencontramos si Dios quiere el sábado que viene, ¿te parece? Aquí en Tesis.